Estaba- Estábamos mirando qué la Biblia dice. Y veíamos que somos una iglesia que cree, proclama y practica la palabra de Dios. Vimos también que somos una iglesia que exalta la persona de Jesucristo y que somos una iglesia que vive el amor de Cristo. No alcanzamos a ver el último puntico, lo vamos a mirar rápidamente, ahí en la página 8. La Biblia dice, somos una iglesia misionera. Creemos que la misión de la iglesia es hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y ahí tenemos en la pantalla ese versículo, Mateo 28, 18 al 20. En este momento, Jesús, antes de partir a la presencia de Dios, reúne a sus discípulos y les habla de esta manera. Es el último pasaje que aparece en el Evangelio de San Mateo. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese pasaje es tal vez el pasaje más citado de las Escrituras, porque es la gran comisión. Digamos que es la tarea que Dios nos dejó sobre esta tierra, a quienes queramos proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso decimos que somos una iglesia misionera. Como consecuencia, nuestra iglesia vive y respira las misiones, que son nuestro corazón, porque son el mismo corazón de Dios. Ahora, no presionamos a la gente para que sea parte de nuestra iglesia. Más bien oramos para que Dios traiga a los que sinceramente desean conocerle y seguirle. Esperamos que este curso te ayude para confirmar lo que Dios tiene para ti. Y así es, así es. El propósito de este curso es principalmente que ustedes escuchen ese evangelio de salvación. Con eso quedamos felices, que ustedes entiendan qué significa a la luz de la Biblia ser salvos y que tomen la decisión algún día de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Ya lo demás viene porque Dios actuará en el corazón de cada una de las personas, mostrándoles si vale la pena o no vale la pena seguir adelante. María del Pilar, buenas noches. Bueno, entonces quiero hacerles ver que si ustedes están acá es porque Dios los buscó, no porque ustedes buscaron a Dios. Y quiero mostrarles un pasaje ahí para que lo anoten. Está en el libro de San Juan. Juan, capítulo 15, versículo 16. Son palabras de Jesús. Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Qué privilegio tan grande. Yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es uno de los pasajes más lindos de la Escritura.
A mí me impacta ver cómo el Señor ha puesto sus ojos en mí, cómo ha puesto sus ojos en cada uno de mis amigos, de mis familiares, cómo nos regaló ese privilegio de conocerlo, de conocer su palabra y de disfrutar todo lo que Él ha tenido y tiene para nosotros. Hasta ahí no sé si tengan alguna inquietud. Si alguien tiene alguna inquietud, simplemente habilita su micrófono. Regalo nuevamente la imagen. Me pregunta alguien que si les puedo regalar nuevamente la imagen. Claro que sí, con el mayor gusto. Juan 15:16. Ese pasaje ha marcado mi vida, de verdad. Ya podemos dejar de compartir pantalla, ¿cierto? Bueno, muy bien. Vamos ahora a mirar la página 9. Vamos todos ahí a la página 9. Y vamos a mirar cómo usar este material. Nos referimos al material que les estamos entregando y que yo les voy mandando semana a semana. Dice, para aprovechar al máximo este material en el tiempo que tenemos, debemos tener en cuenta algunos aspectos importantes. Primero, ¿cuál es el propósito del curso? ¿Cuál es el propósito del curso? Primero, que comprendas quiénes somos como iglesia. Que tengas toda la confianza plena en quiénes somos como iglesia y de eso vamos a hablar detalladamente. Segundo, y lo más importante de todo, que estés seguro de tu salvación en Cristo. Que tengas la plena certeza de que el día de que cierres tus ojos acá en la tierra, vas a despertar en la presencia del mismo Dios y que será por toda una eternidad. Tercero, que entiendan cuáles son los primeros pasos en el proceso de crecimiento espiritual en la vida de un nuevo creyente en Cristo Jesús. Y les voy explicando términos que utilizamos con frecuencia. Nacer espiritualmente significa recibir a Cristo en su corazón, conocer el Evangelio, apropiarse de la obra de Cristo en la cruz e invitar a Cristo a morar en nuestro corazón. Eso es nacer espiritualmente y lo vamos a explicar muy detalladamente en la siguiente clase. El otro término es crecer espiritualmente. Así como un bebé nace y empieza a crecer, nosotros también al nacer espiritualmente empezamos a crecer espiritualmente. Y ese crecimiento se da a través de ir conociendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, a través de este curso, vamos a mirar cuáles son esos primeros pasos y les contaremos cuáles son todos los posibles pasos que pueden tomar. La idea es que lleguemos a conocer la Biblia hasta la saciedad. Podemos llegar a conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y enamorarnos de este libro tan precioso. Pero eso depende de lo que cada uno de nosotros quiera hacer con su vida. Entonces, de acuerdo a eso, miremos cuál es el contenido del curso. Vamos a mirar en la próxima clase cuál es el Evangelio de salvación.
Y como les he recalcado, por favor, no se pierdan esa próxima clase. Es la clase más importante que ustedes puedan recibir en toda su vida. Se lo garantizo. En toda su vida. Ahí vamos a mirar cuál es el Evangelio de Salvación. Luego miraremos qué es el bautismo a la luz de la Biblia. Después miraremos qué es el discipulado. Esa palabra discipulado ya tal vez la han escuchado porque hablamos del curso de inducción al discipulado. Ese discipulado es el proceso de estudio detallado de la Biblia, desde lo más elemental hasta lo más profundo. Es un proceso que puede durar 4, 5, 6, 8 años y más, dependiendo del empeño que la persona le ponga. Luego miraremos muy detalladamente qué es la Biblia, para que tengamos la plena certeza de que lo que estamos escuchando en cada versículo que leemos es la voz de Dios, es la palabra de Dios, es Dios hablándonos de una manera clara, nítida, perfecta. Después miraremos qué es la iglesia local. ¿Por qué existimos nosotros como iglesia? Porque hay tantas iglesias en el mundo entero. Y finalmente vamos a mirar cómo puedo compartir a otros de Cristo. Ahora, ¿cuál es el plan para este curso? Nos vamos a reunir cada 8 días a las 7 de la noche, los días martes. Y trataremos de comenzar puntualmente. Deben tener su Biblia, como les decía en la clase anterior, Reina Valera 1960. Un lapicero y la cartilla del curso, para que ahí vayan tomando nota de cualquier cosa adicional que quieran anotar. Tendremos 8 clases. El tiempo de cada clase es de 1 hora. Normalmente son 45 minutos de enseñanza y 15 minutos para contestar preguntas. Si no hay preguntas, podemos seguir avanzando. Trataremos las preguntas de la lección en los últimos 15 minutos. Y si tenemos tiempo, responderemos aquellas que no tienen que ver con la lección. Rogamos el favor de mantener apagados los celulares durante la clase, menos tenerlos sin volumen, ¿sí? Para que no nos vayan a interrumpir. Ahora, hay 2 claves para sacar el mayor provecho del curso. Vamos a mirarlas a la luz de la Biblia. Primero, una constancia en cuanto a tu asistencia. Esto es importante, que no nos perdamos ninguna clase, que no nos perdamos ninguna clase. Yo sé que a veces hay razones de fuerza mayor que no nos permiten llegar algún día. Y como les decía, los primeros que llegaron, yo estoy grabando la clase. Al final de la clase la subo a YouTube y se la envío a todo el grupo para que los que no pudieron estar se pongan al día. Eso lo vamos a hacer, pero que eso no sea motivo de alcahuetería. Qué mejor que estar presente en la clase, qué mejor que escuchar de frente a frente, qué mejor que poder aclarar de una vez cualquier inquietud que tengamos. Les recomiendo que siempre asistan. Dios quiere ser la prioridad en tu vida. Hay un pasaje en Mateo 6 del 25 al 33. Ahí se lo pongo en la pantalla. Mateo 6 del 25 al 33. Es un pasaje un poquito extenso, pero vale la pena leerlo. Sobre todo la parte final que está subrayada con azul. Dice, por tanto no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo,
que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Y miren la recomendación final. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿No es una gran promesa? Si buscamos a Dios primeramente, si buscamos su reino, si buscamos su justicia, todo lo demás que podamos necesitar vendrá por añadidura. Entonces, por eso Dios quiere ser la prioridad en tu vida. Dios quiere ver tu fidelidad siendo constante en llegar para aprender de su palabra. Vemos el pasaje en Lucas capítulo 6, versículo 10. Lucas 6, 10. Hablando de esa fidelidad, de esa constancia. Dice el Señor, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues empezamos siendo fieles en sacar una horita semanal para dedicarle a Dios, para escuchar lo que Él nos quiere enseñar. Entonces esperamos esa fidelidad para llegar a aprender de su palabra. Luego, lo segundo es una disposición de oír y de creer la palabra de Dios por fe. Lo que Dios nos diga en su palabra es porque así es, garantizado. Yo llevo 26 años estudiándola y todos los días, cada vez que leo, cada vez que estudio, simplemente digo, Señor, tú tienes toda la razón. Lo que tú dices, así es. Dice realmente así es. Entonces Dios busca en nosotros una actitud humilde para que podamos recibir su palabra. Miren el Salmo 138, en el versículo 6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Tremenda promesa, ¿cierto? Dios atiende al humilde, al altivo lo mira de lejos. Inclusive una de las cosas que más aborrece Dios es el orgullo. Y lo que más ama a Él es la humildad. Entonces debemos tener esa actitud humilde para poder recibir la palabra de Dios. Isaías 57, 15. Qué pasaje tan precioso. Dice, porque así dijo el alto y sublime. Se refiere a Dios. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Podríamos citar cualquier cantidad de pasajes de la Biblia que hablan de cómo Dios ama la humildad,
Y es la actitud que debemos tener, esa actitud de amor. Dios busca que te hagas como un niño para que puedas entender su palabra. Y hay varias comparaciones en la Biblia de Dios, cómo Dios quiere que nos hagamos como niños para poder entender cada una de sus enseñanzas. Ahí tenemos un pasaje en Mateo 11, 25 al 27. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Otro pasaje, hablando de los niños, está en Marcos, en el capítulo 10, en los versículos 13 al 16. Hablando de Jesús, dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecí. Qué pasajes tan impactantes. De verdad que sí. Dios busca que nos hagamos como niños para que podamos entender la palabra. En nuestra iglesia tenemos un ministerio de niños. Algunos de ustedes seguramente ya conocen esas clases que les imparten a los niños. Qué bendición tan grande es enseñarle a los niños. De verdad que uno siente una felicidad, una alegría, porque ellos son como esponjitas. Inclusive durante los fines de semana yo acostumbro a mandarles a toda la iglesia y próximamente a ustedes videos que me envían los niños, memorizando la palabra de Dios, memorizando versículos, memorizando textos completos o cantando canciones preciosas. A mí me hacen llorar. Y digo, realmente Dios tiene razón al querer que nosotros tengamos el corazón de un niño para recibir sus enseñanzas. Dice luego, Dios quiere darte un corazón nuevo, apto para la obediencia a su palabra. Dios nos quiere dar ese corazón blandito, ese corazón tierno, dispuesto a entenderlo, dispuesto a conocerlo. Segundito que se me quedó aquí. Miren este pasaje en Ezequiel, una promesa de Dios. Dice, y le daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo les sea por pueblo. Fue un segundito. Entonces Dios quiere eso. Él quiere darnos un corazón nuevo y nos lo va a dar. No lo atestigo porque a mí me lo dio. Era muy duro, muy necio, muy pecador. Pero cuando recibí a Cristo en mi corazón, Él me dio ese corazón tierno, ese corazón nuevo, apto para obediencia a su palabra. Dios quiere además
darte la felicidad que produce oír, guardar su palabra. De verdad que es una felicidad muy grande. Cuando uno oye, medita, analiza, guarda y dice, esto realmente vale la pena vivir. Y lo pone en práctica. Llega el momento en que uno, cada vez que va a tomar una decisión, prácticamente lo que hace es pensar, bueno, y de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y ahí tiene la respuesta en la Biblia. Y uno puede actuar como actuaría Jesús, como Dios quiere que actúe. Eso es lo que Dios quiere darnos, esa felicidad que produce el oír y guardar la palabra. Lucas 11:28 es el pasaje que tienen ahí. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Muchos la oyen, pero pocos la guardan. Dios dice que somos bienaventurados cuando oímos la palabra de Dios y la guardamos. Ese término, guardar la palabra de Dios, significa guardarla en la mente, guardarla en el corazón, para ponerla en práctica cada vez que la necesitemos. Finalmente dice, Dios quiere que permanezcas en su palabra para que puedas ser su discípulo. Permanecer en su palabra es estar escuchándolo a él todos los días. Dijo Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ese es el anhelo de Dios, que permanezcamos en su palabra para que podamos ser verdaderos discípulos de Cristo. Bueno, ahora quiero escucharlos. Quiero saber qué inquietudes tienen sobre este tema que hemos tratado en la noche de hoy. Si está claro, si sabemos para dónde vamos, si entendemos cuál es el propósito del curso. Es un curso de inducción. No creas que al tomar este curso ya conocimos toda la Biblia. Yo llevo 26 años estudiándola, aferradamente, ¿sí? Dedicándole 2, 3 horas al día. Y cada día me sigo maravillando de todas las enseñanzas que recibo. Es un libro infinito, porque es un libro que contiene la mente de Dios. Y eso no tiene forma de medirse. El que diga que conoce la Biblia toda es un mentiroso, porque jamás terminaremos de conocerla. Habrá muchas cosas que cuando estemos en el cielo, en la presencia de Dios, Él mismo con toda la ternura nos la va a explicar. Bueno, jovencitos y jovencitas, quiero escucharlos. Si tienen alguna inquietud, sin ningún temor, sin ningún reproche, ¿sí? Yo les he dicho, les decía en la clase pasada, he sido profesor de casi todas las universidades en Bucaramanga y he dictado más de 25.000 horas de clase. Y en cada clase, al empezar, lo primero que les digo es, por favor, no se vayan de ninguna clase teniendo la más mínima duda. Mi gran felicidad como profesor es que todos entiendan perfectamente lo que explicamos en la clase y que nadie se vaya para la casa pensando, pero esto no lo entendí, esto no me quedó claro. Inclusive yo les digo, si ustedes vienen a clase, atienden, preguntan, aclaran todas las inquietudes, no tienen necesidad de estudiar después para los quizzes y para los premios, porque ya todo les quedó aprendido.
Tengo la gran alegría, el gran gozo de encontrarme con estudiantes de hace 20, 30 años y que me recuerdan y me dicen, gracias, profesor Fabio. Lo que usted nos enseñó era lo que necesitábamos. Yo simplemente cuando estoy en mi trabajo saco mis apuntes y busco qué fue lo que me enseñó el profesor, lo sigo y me va bien. ¿Cómo no voy a querer acá lo mismo? Que ustedes entiendan perfectamente cada cosa que estamos enseñando. Y que algún día me digan, bueno, Fabio, gracias por lo que nos enseñó. Realmente eso que nos enseñó transformó mi vida y transformó la vida de mi hogar. Y ahora somos personas totalmente diferentes, viviendo en un mundo de tanta oscuridad, pero reflejando la luz de Cristo a través de las enseñanzas que recibimos. Los escucho. Alguien que quiera preguntar, nos quedan esos 15 minutos finales para las preguntas. Señor Fabio, yo escuché en la primera parte que hacía mención de la importancia como del contenido del curso, donde pues se mencionaba, por ejemplo, que cuál era el evangelio de salvación, que íbamos a profundizar un poco en el tema del significado del bautismo, también qué era el discipulado, la Biblia, la iglesia local y cómo puedo compartir con otros a Cristo. Tengo entendido, bueno, la pregunta que tengo es, la idea es que en cada encuentro que tenemos los martes es abordar una parte de este contenido. Sí, o sea, cada martes es una de estos temas. Dijimos que eran 8 clases. Ya tuvimos las 2 Sí, primeras. En la próxima vamos a ver cuál es el Evangelio de Salvación. En la próxima. Pero para esa yo me voy a tomar 2 clases, porque quiero mostrárselo primeramente tal como está en el material y luego se lo quiero mostrar gráficamente, como se lo muestro a mis estudiantes en las universidades, para que no quede la más mínima duda. Ya les digo, es el tema más importante de todos. Entonces, en las próximas 2 clases abordamos ese tema, cuál es el Evangelio de Salvación. Y luego, que es el bautismo, que es el discipulado, esos 5 temas lo podemos abordar en 4 clases. ¿Sí está claro? Ya. sí, sí, señor, sí, señor. Pero sí, el tema más importante, como les dije desde el principio, es que entendamos qué es la salvación y que nos apropiemos de esa salvación. Que tengamos la plena certeza de que si morimos hoy, mañana vamos a estar en la presencia de Dios. Como pueden ver, mi esposa no nos acompañó en la clase de hoy, porque en este mismo momento está en el servicio fúnebre de su hermana. Su hermana murió por COVID en Bogotá hace 15 días y hasta hoy les entregaron las cenizas. Entonces están allá en el servicio fúnebre, ya debieron terminar. Y fue muy bonito. Yo estuve en la primera parte de 6 a 6:50 y de verdad qué gozo, qué alegría saber que Patricia, la hermana de mi esposa, está en la presencia de Dios. Y el gran gozo para mí, para toda la familia, es saber que próximamente todos vamos a estar en compañía de Patricia en la presencia de Dios. Y que ojalá en 2 semanas pueda decir lo mismo de todos ustedes. Qué alegría que ustedes, todos, vamos a estar próximamente en la presencia de Dios. Ahora, yo no quiero ser alarmista, pero lo que ustedes ven que está pasando en el mundo, todo está profetizado. Y con el tiempo lo vamos a ver. A mí hasta me da risa cuando veo, pasó tal cosa, pasó tal cosa, pasó tal cosa. Está en la Biblia, está en la Biblia. Y les voy a regalar buen material sobre eso. Les voy a regalar material sobre todas las profecías que están en la Biblia. No todas, sino las que estamos viviendo en este momento. Para que ustedes tengan la plena certeza
de que lo que Dios escribió es porque así es. Y que todo se ha cumplido, se cumple y se cumplirá al pie de la ley. ¿Qué otra inquietud tienen? Pregunten, pregunten. Nosotros no tenemos dudas. Estamos bien. Me alegra mucho, me alegra mucho. Eso es bonito. Que todo vaya quedando Pues, claro. señor Fabio, pues la verdad yo antes de una pregunta sí estoy como sorprendida de pronto de que un tema se encuentre, por decirlo así, en muchos libros de la Biblia, ¿sí? Cómo de pronto llegar a ese momento en que la palabra amor se ubique como en todos los libros distintos de la Biblia, me parece como increíble cómo encontrar ese momento. Perdón, no te entendí un pedacito porque se paralizó tu imagen, Trinidad. Por favor, me repites la pregunta. ¿Sí? ¿Ahí me escucha? Sí, ¿Me sí, escucha, Fabio? te escucho. No, pues básicamente no era tanto pregunta, sino más que todo es como cómo llegar al momento en que se ubique en diferentes libros de la Biblia un tema en especial. Sí, veo que, por ejemplo, colocabas con varios libros distintos donde se ubicaba el tema de la prioridad que es tener a Jesús en el corazón. Por ejemplo, esa partecita que su merced nos mencionó, ahora no la encuentro. Es como eso, sí, como me imagino que algún día o tenemos alguna guía de pronto de encontrar en varios libros la humildad, por ejemplo, de lo que usted Claro que nos sí, mostraba claro, sobre tener a, bueno, sí, claro que sí. Y eso es tema de uno de los discipulados, ¿sí? No sé si alguna vez has escuchado alguna enseñanza de un domingo en la iglesia, pero cuando hablamos de un tema, nosotros mencionamos 5, 6, 10 pasajes sobre el mismo tema. ¿Cómo lo hacemos? A través del tema de las referencias cruzadas. Es decir, los estudiosos de la Biblia por cientos de años han investigado en qué punto de cada libro se habla sobre cada tema y lo han registrado. Ustedes lo van a ver en sus mismas Biblias, esas referencias cruzadas. O al final de la Biblia hay algo que se llama la concordancia. Y ahí uno busca, por ejemplo, la palabra amor y le va a mostrar todos los pasajes de la Biblia que hablan del amor. Templanza y le va a mostrar todos los pasajes de la Biblia que hablan de templanza. Entonces eso nos permite ir por toda la Biblia y escudriñar a fondo lo que Dios nos quiera enseñar de cada tema. Pero sí, lo vamos a aprender. En la medida en que avancemos en otros cursos, lo vamos a aprender. Y lo vamos a llegar a manejar muy bien. Gracias por tu aporte, Trinidad. Laura, ¿querías preguntar algo? ¿Alguien más? Cuando ustedes participan, uno se llena de alegría porque dice, están entendiendo, ¿sí? Si uno se llena de alegría en la universidad porque entiende, ¿cómo uno se va a alegrar porque entienden lo que dice Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas? De verdad que eso a uno lo llena de gozo. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, entonces, ojalá puntualitos el próximo martes. Hoy a las 7 de la noche, porque vamos a hablar del tema más importante que pueda escuchar cualquier ser humano. Y debería escucharlo Bill Gates, y debería escucharlo el presidente de la República, todos los grandes personajes del mundo. ¿Sí? Créanme que lo he compartido con Bill Gates y con Besos, el dueño de Amazon. Por correo les mandé la información. Si la vieron, no lo sé. Nunca me respondieron, ¿sí? Ahora, a los profesores de la universidad, al mismo rector de la UIS, los mismos gobernantes, a todo el mundo,
A quien yo he conocido, le he compartido. Porque creo que es lo más importante que un ser humano deba conocer. Algunos aceptan, otros no les importa porque les importan más las cosas materiales que las cosas espirituales. Yo he visto muchas vidas transformadas, muchos hogares transformados por Dios, a través de conocer su palabra. Bueno, jovencitos y jovencitas, vamos a orar y terminamos. Entonces cerremos los ojitos y vamos a terminar en oración. Amado Padre Celestial, soberano Señor, aquí venimos esta noche para agradecerte por este tiempo tan especial que nos has regalado. Gracias por este fruto tan precioso, Señor, que tú has puesto en mi camino para poderles enseñar los primeros pasos para ir conociendo tu palabra y llegar a conocerla a profundidad. Gracias, Señor, por lo que harás en el corazón de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por lo que harás en el seno de cada una de estas familias. Gracias, Señor, porque sabemos que te vas a glorificar con la vida de cada uno de nosotros. Te entregamos ahora el descanso de esta noche, te entregamos el resto de semana, te pedimos que nos cuides, nos acompañes y nos cuides. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, entonces que tengan un resto de semana muy feliz. Yo les Muchas envío gracias. mañana el video, o si puedo esta misma noche, para que lo tengan ahí, lo puedan revisar, lo puedan analizar más a fondo. Muchas gracias. Con el mayor gusto. Los quiero Muchas gracias y buena Muchas noche para gracias, todos. buena noche para todos. bien. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Gusto. Buenas noches, Oscar. Buenas noches para todos.